Y vamos a comenzar a hablar un poquitito con los factores de riesgo en relación a los cuadros asmáticos. Bueno, tal como se los dije la vez pasada, no hay una etiología clara ni precisa en relación al gatillante, ¿cierto?, de estas crisis asmáticas o del asma, y hay una serie de factores que pueden predisponer o aumentar el riesgo de que las crisis aparezcan. Entre eso está la contaminación del aire, que tiene que ver un poco con la gráfica que la clase pasada vimos, ¿cierto? Que fue ayer en realidad, ayer o el lunes, ayer. Y que hay más crisis asmática, hay más egresos hospitalarios en los meses en que hay mayor contaminación ambiental, llámese cambios de estaciones, fundamentalmente entre la primavera y el otoño, y el invierno y la primavera. También se ha encontrado una asociación directa en el grupo de las mujeres, ¿cierto?, que hacen asma y que tiene que ver con una exacerbación durante el periodo premenstrual. El reflujo gastroesofágico también se asocia con la aparición de estas crisis asmáticas. En general, sobre todo en etapas más avanzadas, ya vimos en el primer semestre que el reflujo gastroesofágico a lo mejor es poco probable que se presente en los niños escolares o adolescentes, que es una patología más del adulto joven o del adulto, ¿cierto? Pero sí hay que hacer un diagnóstico diferencial si es que el asma es específicamente derivado de un cuadro respiratorio o está gatillado por un reflujo gastroesofágico. En algunas oportunidades es necesario tratar el reflujo y las crisis asmáticas desaparecen casi por arte de magia. El estrés también es un factor gatillante. El estrés, se ha visto una asociación fuerte entre aumento del estrés y aumento del reflujo gastroesofágico, y a través de ese mecanismo va a aparecer estas crisis asmáticas. Los factores ambientales, el frío, los ambientes fríos pudieran exacerbar o gatillar las crisis asmáticas. ¿Por qué creen ustedes que el frío es un factor gatillante o un factor de riesgo? ¿Qué provoca el frío? Si yo me pego y tengo una contusión, a uno le dicen, uy, ponete hielo local, frío local. Liviano. Se contraen los vasos. Hay una vasoconstricción, ¿cierto? Y al haber una vasoconstricción en un territorio, ¿cierto?, que tiene estas características de hiperreactividad, que tiene un lumen que está disminuido, hay una mayor vasoconstricción y por lo tanto es gatillante, ¿cierto?, de estas crisis asmáticas. Dietas también se relacionan, dietas que son más o menos irritantes, ¿cierto?, que aumentan reflujo, exacerban las crisis asmáticas. Prematuridad, relacionadas con algún daño a nivel de los bronquios, ¿cierto?, y del territorio pulmonar, y el tabaquismo. Hay factores que se han denominado como factores específicos y no específicos, en donde en general los no específicos obviamente que son los que más comúnmente pueden gatillar y que son atribuibles a cualquier situación particular. Estamos hablando de la contaminación del aire, ¿cierto?, el smog, pero hay otros que son conocidos, ¿cierto?, por las personas que pueden determinar una crisis asmática.
hay que reconocer que la patología o esta patología, el asma, puede tener un componente de alergias que son importantes y que pueden provocar un broncoespasmo importante, disminuyendo así la entrada y el flujo de aire. Alergias alimentarias fundamentalmente, ¿cierto? Hay personas que no pueden comer mariscos o a lo mejor algunos frutos secos que pudieran causar esta broncoconstricción y disminuir el lumen y el paso del aire. Entre los alergenos ambientales, los que más se relacionan con las crisis asmáticas está el polen de los árboles y dentro de ellos las limaneas y los arbustos, y hongos, ácaros que pueden estar tal vez a nivel de la ropa, etcétera, la tierra. Alergenos de interior, de dentro a lo mejor de las casas, polvo, ácaros del polvo, epitelio de los animales, que es como la caspa. Generalmente los que tienen perros, gatos en la casa son alérgicos a estas células, ¿cierto?, descamativas que se pierden de manera normal. Escamas y secreciones, espora de mohos y algunos bichos o cucarachas. La verdad es que, como ustedes ven, son a veces situaciones muy difíciles de manejar y controlar. Difícil manejar el polvo y los ácaros en una casa, porque a pesar de que pueden estar tremendamente limpias, hay una polución que es normal, hay movimientos de aire y eso puede causar estas crisis asmáticas. Otro ejemplo importante que tiene que ver con los ácaros, por ejemplo, las casas que pasan prácticamente todo un año solas, las casas que están de veraneo, ¿cierto?, que muchas veces las camas quedan hechas, se junta humedad, se junta polvo y al momento de llegar de vacaciones se trata de limpiar, pero la ropa de cama queda con este ácaro que va a hacer reaccionar al epitelio. Ojalá que las personas que son alérgicas nunca vayan al mismo tiempo que el resto de la familia cuando se va a abrir una casa que está por mucho tiempo cerrada, porque lo más probable es que vaya a tener una crisis y no lo pasen bien durante esos primeros días. Clínicamente, como ustedes bien dijeron al principio de la clase, el día de ayer, el asma se presenta episodios de sibilancia. ¿Quién me puede recordar lo que eran las sibilancias, por favor? Eso lo vimos harto el semestre pasado, así que yo me imagino que saben. Profe, un ruido pulmonar que se escucha como un silbido. ¿Ya? ¿Por qué se escucha así, Javiera? Por la dificultad del paso de aire. ¿Y por qué está causada esa dificultad? Por la vasoconstricción que se genera. Broncoconstricción. Broncoconstricción. Muy bien, ¿ya? O sea, hay un lumen que está más estrecho y este ruido y este silbido al paso del aire suena como un pito, ¿ya? Los pacientes con asma presentan disnea y dificultad para respirar o sensación de falta de aire o ahogo. Muchas veces los pacientes asmáticos tienen una postura, ¿cierto?, bien característica, muy parecida a la que mantiene esta niñita, que generalmente tienden a sentarse, se inclinan un poco hacia adelante y apoyan sus brazos sobre sus extremidades inferiores, cosa de tener algún apoyo para poder ejercer mayor fuerza para expandir esta parrilla costal. Hay tos,
Esta tos generalmente es irritativa con predominio nocturno o matinal. Los niños pueden pasar durante todo el día sin mayor problema y es en la noche, tipo 7 de la tarde, empiezan a toser, a toser, a toser. Tos irritativa es estas toses como que salen de adentro, ¿cierto? Que no son productivas, no tienen producción de moco y que generalmente terminan a veces casi con una sensación como de arcada. Ahora, esta misma tos va causando procesos irritativos en todo lo que es la faringe, la laringe, que va generando un círculo vicioso, ¿cierto? Mayor irritación, mayor daño, mayor broncoconstricción. Y ahí, la verdad es que si no se interrumpe y no se hace un tratamiento para tratar el síntoma, el niño va a seguir tosiendo de una manera relativamente importante. ¿Ya? En cuarto lugar, la clínica del asma muestra la presencia de una sensación de opresión, de una como falta de aire, o como que los sienten que los aplastan y que los niños dicen generalmente que es dolor en el pecho. Hay una clasificación. Ahora, el tema de cómo clasificar el asma en cuanto a si es un asma controlado o no controlado, tiene hartas dificultades. La verdad es que no es un tema fácil de abordar y en general se ha tratado de tener esta clasificación que tiene que ver con la sintomatología, con los episodios y cuáles son las necesidades, ¿cierto?, medicamentosas que los pacientes requieran para mantener controlada su enfermedad. Los parámetros que considera esta clasificación son los síntomas diarios, la limitación de las actividades, los síntomas nocturnos, las necesidades de medicamentos de rescate, vale decir, medicamentos que a veces empiezan a tener a lo mejor alguna crisis. Y la función pulmonar, que es un examen que debiera realizarse de manera periódica, ¿cierto?, para ir controlando la evolución o el control de la enfermedad. Vamos a hablar de una asma controlado cuando el niño no tiene síntomas diarios por 2 o menos semanas, parcialmente controlado más de 2 veces por semana y no controlado 3 o más características del asma parcialmente controlado. Esta es la aparición de los signos. Limitación de las actividades es controlado cuando el niño no tiene esas limitaciones y puede hacer a lo mejor su vida normal. Parcialmente controlado, cualquier limitación. Uno de los gatillantes también de las crisis, sobre todo, que no, a lo mejor no recuerdo, pero parece que no las mencioné, es la actividad física. Hay niños que a veces, sobre todo en el invierno, el hecho de asociar actividad física y frío hace que la mucosa respiratoria reaccione de una manera importante y por lo tanto son niños que a lo mejor en un periodo determinado, en los meses fríos del año, no pueden realizar ningún tipo de actividad física. Síntomas nocturnos, el controlado no tiene síntomas nocturnos y el parcialmente controlado puede tener cualquier tipo de manifestación, ya sea tos, ya sea dolor opresivo, etc. Necesidades de medicamentos de rescate, no, 2 o menos por semana y el parcialmente controlado más de 2 veces por semana. Y la función pulmonar en el controlado está normal y en el parcialmente controlado menor de 80%, valor predictivo y evaluar, ¿cierto?, cuál ha sido el mejor valor que esa persona ha tenido. Esta es una evaluación de control que se realiza
en relación a las últimas 4 semanas. O sea, si el niño va a control, le van a hacer este test o este score y en función de estas últimas 4 semanas. ¿Mm? Bien. El asma tiene distintas formas de presentación y podemos tener crisis de broncoespasmo agudo, que tal vez es una de las formas más llamativas del asma bronquial. Tos crónica, que son niños que van a estar permanentemente tosiendo, generalmente en las últimas horas de la tarde y de la noche. Otros niños que van a tener asma al hacer o realizar alguna actividad física, y el asma del lactante. Esas 4 formas tenemos como de presentación. Ahora, ¿qué vamos a entender por crisis asmática? Porque el niño puede estar y puede hacer esta crisis y puede mantenerse un tiempo importante, ¿cierto? Sin estas crisis de exacerbación que a veces es angustiante porque uno los ve toser y no logran de repente tener un espacio tranquilo en donde puedan respirar tranquilos, sino que tosen, están tremendamente angustiados, cansados y podemos tener a lo mejor alteraciones importantes del flujo con cambios en la oxigenación. Bueno, cuando eso ocurre, estamos frente a lo que se conoce como una crisis asmática, ¿no? Y estas crisis asmáticas no es más que un episodio de exacerbación o un deterioro, es como que se nos pierde este equilibrio, ¿cierto? Agudo, subagudo de los síntomas que estaban hasta ahora controlados y que es suficiente como para causar un distrés respiratorio que va a requerir de la asistencia a un servicio de urgencia y uso de corticoides sistémicos. Ahí hay una obstrucción de la vía aérea de manera aguda, con una disminución del flujo de aire y de una disminución del flujo aéreo expiratorio. Eso es lo que se conoce con el asma, una crisis asmática. ¿Alguno de ustedes ha visto algún niño con asma o crisis asmática? No sé si hay alguno que sea papá en este curso, hay varios alumnos que son papás ya. Profe, dígame, Cindy. Yo tengo una duda. Mire, mi hermano cuando era chico, a él le dio bronquitis, pero le dijeron que él como que estaba a un paso de tener como asma. Y después de eso le dio como una crisis asmática y después nunca más tuvo. ¿Por qué se puede ver eso o es parte de nada más de lo que pueda pasar? ¿Y a qué edad le pasó eso a tu hermano? Recuerdo que él tenía como 7, 8 años por ahí. ¿Ya? ¿Y lo trataron con algo en ese periodo? Recuerdo que estuvo hospitalizado y claro, como que le daban inhaladores. De hecho, él regresó a la casa como un tratamiento como de un mes con salbutamol. Y después de eso ya hasta el día de hoy no lo he visto volver a usar nada de eso. ¿Y qué edad tiene tu hermano ahora? Él ahora ya tiene 27. Ajá. Ya, mira, sí, hay niños que son muy hiperreactivos durante la infancia, pero es importante para hacer un buen diagnóstico hacer algunos exámenes, como hacer pruebas de función pulmonar, hacer ya sea en reposo o frente al ejercicio, y hacer también algunas pruebas con metacolina, es decir, se coloca este fármaco, ¿cierto?, que va a producir una broncoconstricción, y hay que evaluar cuál es el comportamiento que los niños tienen frente a esta estimulación, ¿cierto?, del aparato respiratorio. Puede que inicialmente estos niños hagan más que nada una síndrome bronquial obstructivo, pero que no evolucionen necesariamente
hacia lo que es el asma. El asma es una condición crónica que si a tu hermano se lo hicieron y se lo diagnosticaron y realizaron estas pruebas de función pulmonar, tiene que quedar como un paciente asmático para siempre. Y puede que existan estos factores ambientales o factores internos que puedan gatillar una crisis en algún momento determinado. ¿Qué hace que se mantengan tranquilos? La verdad es que es súper, no se sabe todavía, no se sabe por qué pasa eso, pero puede que haya tenido un diagnóstico de no asmático y haya sido nada más que una bronquitis, ¿cierto?, con un cuadro puntual de una broncoconstricción por ese cuadro. ¿Le hicieron exámenes a tu hermano? No recuerdo, profe. Lo único que yo recuerdo es que se hospitalizó, después volvió a la casa. Después no recuerdo. Claro. Acuérdense que los síndromes bronquiales obstructivos también pueden ser graves, severos, sobre todo si dan con niños más bien pequeñitos y si es un virus respiratorio sincicial que causa bastantes respuestas, ¿cierto?, de tipo obstructiva. Mientras más pequeños son, más dañado puede quedar el aparato respiratorio y eventualmente puede quedar una secuela que es crónica y después evolucionar hacia estos asmas. Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuemos entonces. Hay una forma también de evaluar la exacerbación del asma, es decir, aquellos casos en donde se empiezan a agravar. Y para eso hay algunos parámetros que uno debiera considerar, como es la disnea, la forma en que tienen para hablar, la frecuencia respiratoria, el uso o no de musculatura accesoria, la presencia de sibilancia y la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno, bueno, después me voy a referir a eso. La clasificación se define en leve, moderada o severa, y la disnea va a ser, la exacerbación del asma va a ser leve si hay disnea al caminar, moderada si es que hay al momento de hablar. Hay personas que simplemente hablan con monosílabos, si no logran hilar frases completas, y esto va también relacionado con el parámetro de abajo, en que no forman frases completas ni largas porque les falta el aire, o respiran o hablan. También los niños, si son muy pequeños, o lloran o respiran. Así que por lo general los niños que tienen una obstrucción severa generalmente ahorran la energía para poder ventilar y no gastan en hablar o llorar, etc. En cuanto a la frecuencia respiratoria, en las leves se encuentra normal o con un leve aumento, moderada la vamos a tener siempre aumentada, y severa generalmente hay una frecuencia respiratoria mayor de 30. Esto considerando que estamos hablando de un niño un poco más grande que un lactante menor. Musculatura accesoria, utilización de la musculatura accesoria para los casos de asma, en leve no hay, y esto quiere decir que no va a haber tiraje, no vamos a ver retracciones en la parilla costal, ni en el esternón, ni supraclaviculares. En la moderada va a haber 2 cruces y en la severa 3 cruces. Valoración subjetiva, pero que uno puede ir relacionando con los parámetros que anteriormente fuimos evaluando. La sibilancia, en general, al final de la aspiración, es decir, cuando el niño expira, suena este pitito. En la moderada, así respiran. Es un pito que suena en
tanto en la inspiración, a la entrada de aire y a la expiración. Y en la severa es audible sin fonendoscopio. Es como lo que yo acabo de hacer. Es un verdadero pito y uno dice, uy, cómo le suena el pecho. No es que le suene el pecho, es que está totalmente obstruido. Bueno, ¿cómo se hace la valoración de la severidad del asma? O sea, perdón, una vez hecha la valoración del asma, hay ciertos algoritmos, ¿cierto? O secuencias en la atención de cómo van a ser tratados estos niños. En general, los niños que presentan una exacerbación o presentan un asma moderado en relación al cuadro que acabamos de ver, o severo, que no hay respuesta al tratamiento, que esto de alguna manera también lo vimos en el semestre pasado, son niños que van a tener que ser hospitalizados. Ya los de casos leves, por lo general, si responden y tienen buena respuesta terapéutica a las medidas que se utilizan en los servicios de urgencia, va a ser un niño que se va a poder ir rápidamente a su casa. ¿Qué se va a hacer con este niño que tiene una crisis leve? Bueno, en primer lugar, se van a usar broncodilatadores beta 2 de acción corta, como son el salbutamol, y se van a usar 2 a 4 PAF cada 10 minutos, ¿cierto? Porque estamos con una exacerbación, por lo tanto estamos ocupando más de lo que el niño habitualmente utilizaría estando en su casa. Cada 10 minutos por 3 veces, ¿ya? Y según la respuesta clínica, se va o no a volver a repetir un nuevo curso de... perdón, que me dio un calor tremendo. Y se va a volver a repetir, ¿cierto? Con pausas de aproximadamente 30 segundos entre una y otro PAF, o curso de estos 4 PAF. Lo otro es uso de corticoides oral, que se usa la prednisona en 1 a 2 miligramos por kilo vía oral, con un máximo de 40 miligramos por día, por peso. Aquí es importante que los niños sean saturados, sean monitorizados, ¿cierto? Y se evidencie una disminución de la sintomatología, fundamentalmente aumentando a lo mejor la saturación, si es que en algún momento esa saturación estaba por debajo de los rangos normales. Lo que uno espera es tener saturaciones mayor a 93%. Antes de que el niño pueda ser dado de alta, ¿cierto? Y evaluando la respuesta al uso del salbutamol, al uso de los corticoides, el niño debe quedar en una observación, ¿cierto? Por un periodo de 1 hora, al menos, para volver a reevaluarlo y ver bajo qué condiciones está. Si la saturación mejora, va a ser dado de alta con un plan de medidas estrictas y que deben ir por escrito. Así lo ha dispuesto la Asociación Americana Broncopulmonar, que dice que mientras los pacientes tengan un plan escrito de tratamiento y de intervención en las crisis, se sienten mucho más seguros, adhieren mucho mejor al tratamiento y hay una mejor respuesta, ¿ya? Se van a usar broncodilatadores cada 4 o cada 8 horas por 7 días y van a usar corticoides por vía oral hasta completar entre 5 y 7, va a depender fundamentalmente a lo mejor del compromiso con que llegó el niño, de la edad del niño y también obviamente del criterio médico. Y se va a citar un control médico dentro de los 3 o 4 días después de esta intervención.
Ahora, si el niño llegó con esta exacerbación y fue clasificado con un asma leve, pero que a pesar de estas medidas terapéuticas el niño no logra mejorar la saturación de oxígeno y mantenemos una saturación alrededor del 93%, va a tener que ser reevaluado y seguir las mismas indicaciones de una asma o una crisis asmática moderada. ¿Ah? Y la vamos a definir como aquellos niños que tienen una saturación menor a un 93%. Se van a usar broncodilatadores beta-2 de acción corta, broncodilatadores anticolinérgicos beta-1 y corticoides, igual que la prednisona, 1 a 2 miligramos por vía oral. También se va a volver a reevaluar en una hora. Si mejora, se va a ir con las mismas indicaciones de alta, pero si no mejora, es un niño que va a requerir hospitalización. Lo mismo que si es un niño que está con un asma severa, va a requerir oxígeno con mascarilla, de no recirculación. Hoy se están usando también mucho las cánulas nasales de alto flujo, ¿ya? Así que tienen que leer ese paper que leímos el semestre pasado para la simulación de oxigenoterapia, porque eso lo vamos a evaluar nuevamente, pero queda como estudio personal, ¿ya? Para que lo recuerden. Se va a instalar una vía venosa y se va a hidratar un poco a ese niño, se va a colocar un poco de suero fisiológico y se va a nebulizar con salbutamol y bromuro de ipatrópico. Pueden ser las dos alternativas, y se va a colocar metilprednisolona o hidrocortisona endovenosa. Este es un niño que va a requerir hospitalización, ¿cierto? Y va a requerir de una evaluación y de un control bastante más estrecho y directo que si es un niño que fuera a irse a su casa con un control 3 o 4 días posteriores. El diagnóstico en general se va a hacer fundamentalmente por estos ataques recurrentes de tos y disnea, por una historia familiar de asma. Generalmente hay un componente genético o hereditario que puede estar asociado, la aparición de estos síntomas más bien de inicio nocturno, síntomas que pueden aparecer con el ejercicio. Son niños que ya en las clases de gimnasia no pueden participar y empiezan a toser, incluso con algunas como sensaciones nauseosas, ¿cierto? Porque eso ocluye tanto el tracto respiratorio que de verdad que los inhabilita completamente, y eso les acarrea bastante problema, sobre todo si les gusta el ejercicio, si son niños sociables, porque empiezan a quedar totalmente aparte de lo que son sus grupos de pares. Relación de síntomas como gatillantes conocidos, o sea, la ingesta de algún alimento, por ejemplo. Hay algunos alimentos altamente alergizantes que pueden provocar estos asmas. Algunos crustáceos rojos, el maní, la piña, etcétera. El látex. Nosotros estamos expuestos, y ustedes también lo van a estar, a altas concentraciones de látex. El látex está en suspensión y puede gatillar estas alergias. Hay una planta que es decorativa, que últimamente se usa muchísimo en parques recreacionales, en las casas, que tiene altas concentraciones de látex. ¿La conocen o no? ¿Saben qué planta es? No, profe. El laurel en flor. ¿Lo ubican, el laurel en flor?
Uno que está generalmente en todas las plazas con una flor blanquita y media rosada. Así que si alguno tiene algún hijo, primo, sobrino asmático, sáquenlo porque es muy, muy tóxica. Ahora medio frío. Bueno, sigamos entonces. Profe, una Dígame. consulta. Ahora últimamente el plátano oriental también es como súper alérgeno para las personas, o sea, tanto para niños como para Súper, los súper, adultos. súper. Ujú. ¿Él también podría ser un desencadenante en este caso de una crisis asmática? Sí, pues, obvio que sí, ¿no? Cualquiera. Si hay un componente alérgico que es súper importante y vamos a ver después que parte de los diagnósticos es hacer pruebas de alergia, ¿cierto? Test cutáneos que puedan estar gatillando estas crisis asmáticas. Y esto a modo personal, les voy a contar algo que es mío. Yo hace un par de, ya casi más de 10 años fui diagnosticada con asma, pero yo soy súper alérgica y tengo alergias alimentarias y hace más de 26 años, 25 años yo creo, hice mi primer, lamentablemente mi primer espasmo laringio con la ingestión de camarones para un año nuevo. Bueno, y eso a pesar de que yo no consumo camarones, no consumo jaiba, no consumo nada de lo que la gente dice que es tan rico, yo ya de verdad que ya no recuerdo ni cuál es el gusto, pero yo ni siquiera puedo oler los camarones. O sea, si en mi casa se ponen a prepararlo, la última crisis la tuve preparando camarones para una Pascua, me acuerdo, que solo con tomarla con las manos hice una crisis tremenda. Y ahí me recomendaron que ni siquiera yo podía oler los camarones. Es una cosa espantosa. Los camarones, la palta, el melón, muchas cosas. Así que hay que tener cuidado con esas cosas porque uno sabe lo que pueden gatillar y uno tiene esa sensación de que se va a morir. Yo hace 26 años decía, uy, me voy a morir, pensaba yo, pues mientras me llevaban al hospital y no me despedían mis hijos eran guaguas pues en esa época. Y uno ve cómo se me empiezan a desalmar las manos, todo, y uno empieza y no puede respirar. Hasta que finalmente, hace unos 10 años atrás, yo partí así y ya terminé asmática. Pero si uno se cuida y se cuida con esos alimentos, la verdad es que uno no vuelve a tener episodios, salvo que vengan así de entre medio escondidos y ahí uno se da cuenta que esos alimentos están repartidos en todo. O sea, cuando uno mira la carta de un restaurante, todo tiene camarones, todo tiene palta, todo tiene eso, que a veces los niños y las personas no pueden comer. Pero como tú dices, el plátano oriental, esta planta que yo les acabo de decir, son ampliamente difundidas porque tienen un muy buen follaje, entonces eso mismo hace que la gente se vaya haciendo como más sensible a tener estos cuadros asmáticos y de reacciones importantes a nivel bronquial. Bien. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos? Ya la primera son las funciones de función pulmonar, ¿cierto? En donde se va a hacer una espirometría a los niños. Tienen que soplar un dispositivo y eso se va a ir registrando en una maquinita, ¿cierto? Se va a medir la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado y la relación entre uno y otro. Esto se hace en una condición basal y en algunos casos se usan para, si esto sale como normal, hay que usar algún bronco constrictor, ¿cierto?, para ver si hay o no alguna respuesta de tipo constrictiva a nivel de los bronquios y que son los test de metacolina.
Ahora, la respuesta broncodilatadora frente a eso se va a evaluar aplicando 4 puffs de salbutamol y repitiendo la espirometría cada 5 minutos y se va viendo cuál es la respuesta que tienen los niños en relación a eso, ¿ya? La capacidad vital forzada corresponde a todo el volumen expirado de forma forzada, o sea, al niño le van a tapar la naricita como está ahí y le van a decir que bote todo el aire de una manera fuerte. El volumen expirado se evalúa también el volumen expirado forzado en el primer segundo. Esta relación indica que la proporción de la capacidad vital forzada corresponde a lo expirado en un primer segundo. Un poco denso esto, pero es solamente para que tengan una noción de cómo se hace. Tal vez esto es lo que más nos interesa a nosotros, de cuáles son las condiciones que los niños debieran tener. En general, los niños deben estar en reposo 30 minutos antes de la realización de este examen, ¿ya? Cosa de que no haya ningún elemento que haga que exista a lo mejor un episodio de broncoconstricción. Los niños esto es un examen que puede hacer tanto niños como adultos, deben estar al menos 2 horas previas al examen sin fumar y deben tener suspensión de los fármacos en tiempos variables, ¿cierto? No podemos tener a un niño a lo mejor eternamente sin la administración de sus medicamentos porque los dejamos expuestos, ¿cierto?, a la presencia de una nueva crisis. Pero los beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos que se usan por vía inhalatoria van a suspenderse por 6 a 8 horas. O sea, si el examen lo tiene en la mañana, por lo general se indica si lo usó en la mañana y usa solamente una vez, que lo use en la mañana del día anterior y si es cada 12 en la noche anterior. Beta-2 adrenérgico y anticolinérgico por vía inhalatoria se suspenden cada 24 horas antes, los histamínicos por 48 horas, ¿cierto? Que la gran mayoría de los niños, sobre todo en los periodos de cambios estacionales, van a utilizar estos antihistamínicos y los antileucotrienios se van a suspender por 24 horas. Los corticoides no se van a suspender. ¿Por qué creen ustedes que no se suspenden los corticoides? Alguien me contestó por ahí. Ya, Ángelo dice que no se pueden suspender de un día para otro, que tiene que ser graduado su retiro. ¿Qué otra cosa más? Porque a lo mejor este niño vamos a tener que inducir una crisis, si es que la espirometría no es muy concluyente con este test de metacolina, ¿cierto?, que va a producir un broncoespasmo, y la idea, y en todos los pacientes que son alérgicos y que van a ser sometidos a un procedimiento en donde puede haber una reacción con liberación de histaminas, antiinflamatorios, etcétera, importante, se cubren previo con estos corticoides. Así que mal podríamos suspenderlo en un niño que va a estar recibiendo a lo mejor en algún periodo de tiempo, ¿ya? Así que no los vamos a suspender. Y lo otro, también, si se estima que se va a hacer un test de metacolina, si ustedes se fijan acá, es un niño que tiene una vía venosa
que tiene que permanecer permeable, ¿cierto?, para poder actuar frente a un cuadro obstructivo muy agudo y que tengamos que revertirlo de alguna manera rápida. Estas son las boquillas, ¿cierto?, que se colocan en esta maquinita, que pueden ser boquillas que son desechables o pueden ser boquillas plásticas. La espirometría tiene contraindicaciones relativas y algunas complicaciones, ¿cierto? Contraindicaciones relativas dependen del paciente y de cada circunstancia en particular. No se va a poder hacer en los pacientes que tienen neumotórax. Estamos hablando de un paciente con un cuadro complicado, con un paciente que puede haber tenido una obstrucción severa, ¿cierto?, en donde a lo mejor hubo necesidad de ventilarlo y donde ha existido tanta broncoconstricción que el pulmón se pone rígido y las presiones con las cuales uno lo tiene que ventilar son muy altas y puede provocar este neumotórax. No se debiera hacer esta espirometría. Hemoptisis reciente. ¿Qué es la hemoptisis? ¿Qué es la hemoptisis? Es cuando uno tose sangre. ¿No? No sé, ¿qué dice el resto? ¿Sí o no? Pero es así. ¿Hemoptisis? ¿Ah? Sí, es así, profe, cuando la persona tose sangre fresca. Los escucha así como robot. Debe ser el internet mío, quizás. Sí, profe. A lo mejor más que... No te entendí. ¿Me ven? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Es que me dijo que mi conexión está inestable y no lo empecé a escuchar. ¿Qué es la hemoptisis entonces? Su compañera dijo toser con sangre. Más que toser, es como la expectoración. ¿Ah? Expectoración con sangre reciente, ¿ya? Enfermedad cardiovascular inestable, cardiopatías, aneurisma, ya sea en torácico, abdominal o cerebral, ¿cierto? Porque hay un esfuerzo importante que hacer. Enfermedades que causan dolor torácico. Profe, Dígame. profe, no se ve el power. ¿No? Algo pasó, ¿viste? Sí, algo pasó. ¿Ahí sí? Sí, profe. Sí, ahora profe. Perfecto. Cirugía reciente ocular, también por el aumento de la presión, cirugías torácicas abdominales e hipertensión intracraniana, enfermedades intercurrentes, traqueostomía, obviamente, y falta de colaboración o comprensión del paciente. Por lo tanto, no podemos hacerlo a lo mejor en niños en donde todavía no son capaces de seguir órdenes simples. Como ustedes pueden ver, son contraindicaciones que son para pacientes que son bastante más complicados que un control a lo mejor de un niño con un asma relativamente estable. Complicaciones de la espirometría, accesos de tos, broncoespasmo, dolor torácico, neumotórax, síncope, aumento de la presión intracraniana y infección, ¿ya? Por lo tanto, no es un examen que esté exento de riesgo y eso el paciente lo tiene que saber. Puede que se induzca este broncoespasmo y al inducir va a ser un niño que va a tener una crisis asmática, que se va a asustar, que se va a colocar ansioso y también lo extrapolamos a la mamá o a quien lo acompañe, ¿cierto? Bien.
Ante las dudas diagnósticas hay que hacer esta prueba de provocación o de estimulación bronquial, que es la que yo les decía de hiperreactividad bronquial, que pueden ser provocadas ya sea con el ejercicio, los van a colocar a los niños a manejarse, o sea, a moverse en una trotadora, ¿cierto? O pruebas con metacolina. Hay algunos médicos broncopulmonares, respirólogos, que en realidad prefieren hacer una prueba de metacolina más que hacer una prueba con ejercicio. La metacolina va a producir un espasmo importante, severo, y que dependiendo, o puede que no, pero en algunos casos hay que suspender este examen, hay que colocar un corticoide endovenoso para poder disminuir, ¿cierto?, la respuesta inflamatoria. Altamente sensible, pero baja especificidad, y contraindicaciones, crisis asmáticas graves y activas. O sea, si hay un niño que está con una crisis asmática grave y activa, difícilmente vamos a estar frente a una duda diagnóstica. Así que es difícil inducir un nuevo episodio si el paciente está bajo esas condiciones. Esta está como repetida. A mayor edad de los niños, la respuesta a la metacolina, o sea, a este examen, ¿cierto?, que contrae los bronquios, va disminuyendo. Por lo tanto, puede ser menos efectiva. ¿En qué consiste esta prueba de metacolina? Es que se hace una espirometría basal, o sea, el niño va a tener que soplar estas boquillas, ¿cierto? Y se van a medir los flujos. Y después se va a hacer una nebulización, igual que si fuera con salbutamol, pero con esta metacolina. Es decir, se va a inducir esta broncoespasmo y esta broncoconstricción. Luego de eso se va a administrar un broncodilatador o anticolinérgico, ¿cierto? Porque tenemos que dejar al niño despejado, no lo podemos dejar seguir por la vida totalmente obstruido. Es fuerte ver este examen, tanto los pacientes y más sobre todo cuando uno ve algún familiar, un hijo de uno de estos, es como severo. Uno los lleva sano, de repente los ve súper complicados y después ya nuevamente más estabilizado. ¿Qué contraindicaciones o indicaciones? Indicaciones, diagnóstico de asma en pacientes con historia clínica de asma y cuya espirometría basal o prueba broncodilatadora son normales. Después, valorar la presencia y la inestabilidad del broncoespasmo inducido por el ejercicio. ¿Ninguno de ustedes ha tenido asma o que esté reviviendo todo lo que estoy diciendo yo acá? Yo tengo un hijo que entre los 10 y los 12 años, la verdad es que empezaba el invierno y súper deportista, futbolista y todo, y empezaba el invierno y yo creo que fueron 2 años en que no pudo realizar ninguna actividad física, ninguna, porque empezaba a obstruirse, muy severo. Y también se sometió a todas estas cosas, es como bien angustiante. Lo otro es la valoración de la eficacia de las medidas preventivas o terapéuticas, la valoración evolutiva del proceso, estudios epidemiológicos sobre asma y hiperrespuesta bronquial, y valorar el estado físico de deportistas y de profesionales que estén en riesgo. Las contraindicaciones, en pediatría las contraindicaciones absolutas son pocas y son poco frecuentes, y dentro de ellas está limitación grave del flujo aéreo, cardiopatías isquémicas o accidentes vasculares,
de menos de 3 meses, arritmias graves, hipersensibilidad a los fármacos utilizados. Y relativas, limitación moderada al flujo aéreo. Relativa porque aquí es importante saber cuán limitado está ese flujo. Ahora, si es una limitación grave, bueno, hay que precisar, porque en realidad la relativa, ojalá que se pueda hacer el examen bajo todas las medidas de control, ¿cierto? Y controlar de que esta crisis que se va a generar pueda ser revertida de una manera adecuada, o sea, hacerlo en un buen laboratorio, con personal que sea idóneo. En general, los laboratorios en donde se evalúa la función respiratoria y se hacen este tipo de diagnóstico, siempre hay un médico dentro de esos laboratorios, no lo hace un tecnólogo ni un enfermero solo. Agudización del asma, infecciones respiratorias recientes, más allá de 4 o 6 semanas, y limitación para el ejercicio. Lo otro que se pide siempre que se hace el diagnóstico de asma, ¿cierto? Que son exámenes que son coadyuvantes, en el fondo no hacen el diagnóstico, pero ayudan. Primero la radiografía de tórax. ¿Y por qué se pedirá una radiografía de tórax en los pacientes con asma? Porque las crisis asmáticas, profe, deben dejar algún tipo de cicatriz en el pulmón. ¿O no? No, o sea, va a haber un patrón, ¿cierto?, de engrosamiento a lo mejor de los bronquios, no del pulmón, de los bronquios. Pero si yo tengo un niño que tose, a ver, ¿qué me están contando por aquí? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Para qué se hace el control con radiografía de tórax en un paciente con asma? Dice coadyuvante, que ayuda al diagnóstico, pero no lo hace. ¿Hay patologías que pueden dar estos cuadros de tos paroxística? Sí, el coqueluche. Sí, ¿cierto? Las neumonias, las neumonitis, cuando hay alguna reacción, una neumonitis por micoplasma, neumonía por micoplasma, dan muchas tos, por lo tanto, la radiografía de tórax, más que ir mirando el daño, porque el daño va a ir siendo a nivel de los bronquios, es descartar la presencia de un cuadro infeccioso a nivel pulmonar. Eso de partida. Para eso uno pide una radiografía de tórax. Dígame. ¿Sería así como para poder identificar si hay presencia de secreciones? Como así focos donde haya una hipersecreción como indicador de... No, la radiografía es para descartar la presencia de un foco infeccioso a nivel del pulmón, ¿ya? No es para ver si tenemos secreciones o no, porque las secreciones, más que verlas por radiografía, las vamos a ocultar. Suenan las secreciones. Pero tenemos que descartar de que esa tos que está apareciendo ahora, porque puede que el niño esté debutando con esto, no sea un cuadro de neumonía, o no sea un coqueluche, como alguien dijo por ahí, porque las características de la tos son muy parecidas. Así que hay que descartarla. No es que haga el diagnóstico, pero hay que descartarla. Lo otro que se les pide a estos niños es un test cutáneo, un test de alergia, ¿cierto? Que se les van colocando pinchacitos en el antebrazo, ¿cierto? Y con cada pinchacito se inocula un tipo de alergeno. Este alergeno, si el niño es alérgico, va a reaccionar, ¿cierto? Y va a aparecer una reacción inflamatoria que puede ser de mayor o menor cuantía. Hay niños en que realmente aparecen heridas. Cuando son altamente sensibles, aparecen heridas. Hay alergenos al pasto, a la caspa de los perros. Y se dejan estos parchecitos por unos 5 días y tienen que ir al servicio donde se los hicieron a realizar estas lecturas, se llama, y ver cómo van creciendo y día a día
con esta respuesta inflamatoria. Los pacientes aquí tampoco deben estar tomando antihistamínicos, ¿cierto? Porque pudieran causar error en la interpretación y en el resultado del examen. Se van marcando día a día y ver si esta respuesta va aumentando. La idea es que estos test cutáneos se hagan, hay por decirlo así, como un stock basal de ciertos alergenos que sí o sí se miden. Pero supónganse ustedes que la mamá le diga que el niño, no sé, pues cuando se ducha o algo así, empieza con mucha picazón en el cuerpo, o empieza a estornudar cuando usa un determinado jabón o champú. La idea es llevar eso y que lo coloquen en este test cutáneo y ver realmente la respuesta. Los detergentes con que se lava la ropa, que también pueden provocar mucha respuesta, sobre todo a las mamás les gustan tener detergentes que sean bien perfumaditos, que la ropa quede olorosita, ¿cierto? Usan mucho los suavizantes, que son altamente alergizantes. Lo otro que ocupan también mucho y que también es muy alergizante y que se debe omitir su uso son los aceites emulsionados, esos aceites blancos, también. Pero todo lo que al niño le cause cierta alteración debieran ser llevados para que puedan ser inoculados y evaluar, ¿cierto?, si hay una respuesta alérgica a esos elementos. Y sacarlos, obviamente, de la vida de estos niños. ¿Cuál es el flujograma del diagnóstico del asma? Chuta. Ay, no. Primero, si el paciente con síntomas respiratorios son síntomas típicos del asma, si es sí, debe hacerse una historia clínica, exploración detallada en relación al asma, cuándo aparece, qué gatilla las crisis, si hay antecedentes en la familia, si ha usado con anterioridad inhaladores, etc. Respaldar la historia clínica y respalda la historia clínica o la exploración clínica al diagnóstico de asma. Si la respuesta es sí, realización de una espirometría con pruebas de reversibilidad respalda los resultados del diagnóstico de asma, sí o no. Si es sí, va a ir a un tratamiento del asma. Y aquí hay una línea sobrepunteada que en relación a lo que es la elaboración de la clínica y la valoración clínica, si hay urgencia, ¿cierto?, clínica y otros diagnósticos improbables, debe realizarse un tratamiento empírico, ver cuál es la respuesta y realizar pruebas diagnósticas en un plazo de 1 a 3 meses. Ahora, si el paciente tenemos que no tiene la respuesta es no para la sintomatología típica del asma, se debe ver los antecedentes y pruebas para descartar diagnósticos alternativos. Diagnósticos alternativos confirmados, si es sí, tratamiento para el diagnóstico alternativo, y si es no, repetición del proceso en otra ocasión, en otro momento, y ver si es que se confirma o no se confirma el asma. Si se confirma, tratamiento, y si no, valoración de un ensayo de tratamiento para diagnóstico más probable o derivación, para investigar realmente por qué está haciendo estos cuadros similares al asma bronquial obstructivo. En cuanto al tratamiento, el tratamiento está orientado a disminuir los síntomas, a disminuir la exacerbación de la sintomatología, toda, mantener una función pulmonar dentro de límites normales
y con lograr el control de la enfermedad. ¿Ah? ¿Se acuerdan el cuadrito que vimos hace un rato atrás? Es decir, que el niño ojalá no tenga sintomatología todos los días, etcétera. Hay tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos. En relación al tratamiento farmacológico, aquí hay muchas cosas que ustedes ya saben, así que lo voy a ir pasando más o menos rapidito. Frente a las crisis, ¿cierto? Y si tenemos un niño que está desaturando, se va a administrar oxígeno, ya sea por una bigotera o una mascarilla Venturi de alto flujo, ¿cierto? Y se van a usar beta-2 adrenérgicos, que son los fármacos que se utilizan de manera más frecuente en los niños, salbutamol, el fenoterol y la terbutaline. Algunos efectos adversos que provocan taquicardia, ¿cierto? Y a veces eso pudiera entorpecer un poco la valoración de los niños. Después hay beta-2 adrenérgico de acción prolongada, cuando estos no dan una buena respuesta. Anticolinérgicos de acción corta, anticolinérgicos de acción prolongada, glucocorticoides inhalatorios y sistémicos y antileucotrienes. Los glucocorticoides, la verdad es que es uno de los pilares para provocar y disminuir una respuesta inflamatoria importante, y que se va a manejar, tal como dijo uno de sus compañeros, por un periodo relativamente corto. Los que son de ingesta oral se van a mantener por un lapso de 5 a 7 días, no más que eso, pero pudieran usarse algún tipo de inhalador que sea de uso más prolongado. Y su retiro debe hacerse de manera paulatina y bastante controlado. Ahora, antiguamente, hoy en día las dosis de los glucocorticoides, porque su uso también se ha discutido mucho en relación al uso en el paciente pediátrico, en el sentido de que puede disminuir el crecimiento, disminuye la densidad ósea, pero las dosis con que hoy se manejan los niños son bastante seguros y no han demostrado efectos deleterios en el tratamiento de los niños con asma. Aquí hay un cuadrito que muestra los tiempos en que el fármaco comienza a hacer acción y cuándo tiene su efecto máximo y el tiempo que se mantiene este tratamiento. Así que échenle una miradita. En general, igual que en todo, mientras menos veces tengamos que administrar el fármaco, va a haber una mejor adherencia al tratamiento. Acá lo mismo, me lo voy a saltar y eso lo van a ir revisando ustedes. En relación a la gestión del cuidado, hay varias instancias en las cuales nosotros poder intervenir, ¿cierto? Y a lo mejor alguno de ustedes me puede decir, ayudado de esta lámina, qué pudiéramos hacer en un niño, su familia y su ambiente en el cual se desenvuelve en relación al asma. Los escucho. ¿Sería como el correcto uso del inhalador, profe? ¿Ya? ¿Cómo debiera ser eso? Tendría que usarse con la aerocámara y no directamente el inhalador. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque al darle ese espacio que tiene la aerocámara permite que el medicamento se pueda expandir mejor y pueda ingresar de mejor forma a la vía respiratoria.
porque si lo hacen directo, como el medicamento quedaría como atrapado en la boca, por decirlo así. Se impacta, ¿cierto? Así es. Ujú. Y hay que usarlo un tiempo. ¿Cómo debe el niño usarlo? A lo mejor antes del uso de la aerocámara, ¿qué tendríamos que hacer? A ver, yo recuerdo, profe, que cuando tuve que usarlo, tenía que primero como que botar el aire, botar el aire, después de eso posicionaba como la aerocámara y el inhalador, y ahí recién como que lo usaba. Y de ahí juntamente cuando presionaba el PAF, conjuntamente tenía que respirar para que pueda poder ayudar a que ingresara. ¿Y cuántas veces respiraba con la aerocámara puesta? 2. Tenía que hacerlo 2 veces. ¿Eso? Son 10 Dos segundos. inspiraciones. ¿Quién la ayuda a su compañera? Bastante bien lo que ella dijo. O sea, porque tú bien dices que la aerocámara, ¿cierto? Es como un espaciador en donde este medicamento que es pulverizado, ¿cierto? Puede expandirse y se mantenga en suspensión por una fracción de tiempo. ¿Cuánto tiempo se supone que pasa este medicamento en esta aerocámara? Profe, ya, a eso se refiere. Lo que pasa es que cuando el doctor me dijo que tenía que usarlo, me dijo que al momento que yo respirara, tenía que como aguantar la respiración como 10 segundos, una vez que yo inhalara el medicamento. Aguantar la respiración, no respira. Así como que, claro, me dijo, tú presionas el PAP y cuentas, 10 o 5, no me acuerdo, cuentas y después botas, nuevamente vuelves a respirar y botas, algo así. Ya, a ver, el resto, ayuda a su compañera Cindy. ¿Ah? Se respira igual y se cuenta hasta 10 o 15, pero igual se sigue respirando, no hay que dejar de respirar porque si no, no lo puede inhalar. La respiración es más profunda. Son respiraciones, ¿no? Una respiración normal, generalmente se le pide que respiren con la boquita abierta, ¿cierto? Y tal como está puesta aquí la aerocámara debe abarcar tanto la boca como la nariz. Yo le pregunté a la Cindy qué haría primero. Primero hay que educar a la madre y al niño si está en condiciones de aprender. Los niños asmáticos aprenden solitos a ponerse su aerocámara y lo hacen súper bien. Y dentro de eso es, como bien decía ella, de uso siempre de la aerocámara previo a la conexión del dispositivo, ¿cierto?, del inhalador, debe agitarse para homogeneizar el medicamento y después disparar los 2 puffs. Ese medicamento va a quedar suspendido en la aerocámara y el niño, en la medida que respira con la boca y por la nariz y con la boca abierta, va a permitir, ¿cierto?, que el medicamento sea inhalado. Si yo me mantengo sin respirar, lo más probablemente es que voy a botar la respiración y voy a terminar agotada después de haber hecho esa administración de fármaco que a la larga a lo mejor no va a requerir nada, o sea, no me va a servir para nada. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Puede ser también, profe, como educar con los efectos del medicamento, porque el salbutamol tiende a dar taquicardia. Y para poder identificar... ¿Qué otra cosa más de la taquicardia del salbutamol? Otra cosa que les asusta a los niños con el salbutamol es que aparecen temblores, se ponen tiritones. ¿No? ¿Ya? Así que hay que decirles que también es una condición normal. ¿Qué otra cosa más? El resto del curso. Esto lo tienen que haber visto con los adultos. ¿Ah? ¿Se debe administrar antes de hacer alguna actividad física?
siempre y cuando el niño sea más o menos inestable. Si no, que el niño siempre, que si es que va al colegio, vaya con su inhalador y su aerocámara dentro de la mochila. Porque frente a estas actividades, a lo mejor de esfuerzo físico, puede el niño empezar a sentirse obstruido, y mientras más tose va a haber mayor respuesta y va a haber mayor reacción bronquial, y el niño va a tener un broncoespasmo mayor. Así que si es que el niño se ve enfrentado a realizar actividad física y obstruirse, debe usar este inhalador, ¿ya? Bien, vamos a revisar qué vamos a hacer Dígame, María José. Disculpe. Otra consecuencia que producen los niños en salbutamol es la irritación. ¿Es la qué? ¿Irritación de garganta? No tanto, lo que pasa es que si uno no, a lo mejor te estás confundiendo que si uno no usa el inhalador, que la aerocámara, el inhalador o el medicamento se impacta en la parte posterior del paladar o la orofaringe, ¿cierto? Y de ahí no va a haber una absorción adecuada del medicamento. Y lo otro es que el uso de esa forma favorece la aparición de infecciones micóticas en la cavidad oral. Así que ojalá que independientemente la use con aerocámara, después que se ha inhalado y han pasado un par de minutos, ese niño se enjuague la boca con agüita común y corriente y un par de veces y listo. Si no, pueden aparecer hongos. Bien, en cuanto a la educación, ¿cierto? Y a la prevención, la educación tal vez una de las cosas más importantes que uno debiera tener, y lo que yo les dije a la mitad de la clase, que ojalá los pacientes que tienen una crisis asmática, cada vez que van a control con su médico o van a control de niño sano con la enfermera, pueda llevarse un plan de cuidado escrito. Que sepa qué debe hacer, qué no debe hacer, cuándo usar su inhalador, a quién tiene que llamar, dónde tiene que recurrir en un momento determinado de presentar una exacerbación de su asma. Así que en este monito está como bien detallado cuándo consultar, qué hacer frente a una crisis asmática. A veces los niños que se manejan con asma, el uso del salbutamol puede ser usado igual que una nebulización, en donde se hacen 2 puffs cada 10 minutos por un periodo de 1 hora, y en general eso a veces es suficiente como para controlar una crisis asmática, y el niño puede seguir con su plan de cuidado habitual, pero eso lo tiene que llevar escrito en su cuaderno. No que uno se lo diga a la mamá de manera verbal, y no. Ahora, si al cabo de 1 hora que hizo ese manejo ella en la casa, el niño no mejora, bueno, va a tener que ir al hospital y consultar, y a lo mejor va a requerir de uso de nebulización, de administración de oxígeno, y a lo mejor uso de un corticoide endovenoso. Educar cómo usar los inhaladores, un plan escrito por el médico o la enfermera, ¿cierto?, de las medidas de cuidado que deben tener, prevención en el hogar y evitar estos alergenos de los cuales hablamos, el polvo en las habitaciones. Ahora, los perros y las mascotas es súper controversial hoy en estos momentos. Un gran número de niños asmáticos son alérgicos a la caspa de los perros, pero los últimos estudios que se están haciendo hace un par de años atrás dicen que el contacto precoz de los niños con las mascotas, con los perros, con los gatos, estimularía, ¿cierto?, el sistema inmunitario y los haría bastante más, los protegería bastante más. Así que ahí, bueno, falta un par de estudios y ver qué es lo que pasa con eso. Aclarar dudas y creencias en relación a lo que es el asma. Y reconocer el deterioro del control de los síntomas, más la tos nocturna, sibilancias diarias, más uso frecuente de beta 2 en las noches,
predicen el 70% de exacerbaciones. Escribir un régimen de tratamiento. O sea, lo que más hacen hincapié es que este plan debe estar escrito. Prevención primaria, ojalá que los niños puedan tener una alimentación con leche materna de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y después seguir con una alimentación complementaria hasta los 2 años por lo menos o el tiempo que la madre estime conveniente. Evitar el consumo de alcohol, ya sea en la etapa después del nacimiento y de todas maneras en la etapa de la gestación. Y secundaria, control y manejo ambiental, ya sean naturales como el polen, etcétera, los ácaros, los pelos de las mascotas y el polvo ambiental. Aquí hay un caso clínico que lo pueden ver y estudiar en la casa para que lo puedan desarrollar y a lo mejor sacar algunas respuestas en relación a lo que se espera. Referencias bibliográficas y algunas lecturas dirigidas. Yo no me recuerdo cuáles subí al aula virtual, pero hay que se llama Asma en Pediatría, no sé si lo están viendo ahí, que es el primero. Es un artículo súper bueno, está súper claro, detalla muy bien la acción de los fármacos, hay cuadritos, etcétera, que yo creo que sí o sí léanlo, porque es sumamente claro y van a tener respuesta a muchas, a lo mejor, de dudas que pueden haber quedado en esta clase. Que es una patología que afecta fundamentalmente al riñón y particularmente y de manera bien específica al nefrón, ¿cierto? Síndrome nefrítico. Vamos a ir tratando de dilucidar qué es este síndrome nefrítico. No me funciona. Ahí. El objetivo de la clase, conocer el cuadro clínico de esta patología y realizar la gestión del cuidado en un niño con síndrome nefrítico. Las manifestaciones clínicas y que son las que van a definir el cuadro son la presencia de edema, un edema que tiene una distribución bien particular, pero que llega a ser un edema generalizado, presencia de proteinuria, albuminemia y dislipidemia, ¿ya? ¿Qué es la proteinuria? ¿Qué es la albuminuria? Proteína en la orina. La proteína, la proteinuria. ¿Y la albúmina? ¿Albuminemia? Es de albúmina también en la orina. No. Anemia, ¿qué significa? En sangre, alteración de los niveles plasmáticos de la albúmina, ¿ya? Todo eso es el cuadro clínico y las manifestaciones clínicas que estos niños desarrollan en este cuadro nefrótico. Entre los antecedentes epidemiológicos, la incidencia de esta patología varía entre 1 a 2 casos por 1000 habitantes en niños menores de 16 años. Es una patología que da preferentemente en niños pequeños y que se ha visto una incidencia mayor en las poblaciones asiáticas. O sea, los orientales tendrían una mayor incidencia de estos cuadros. La mayoría de estos casos debuta entre los 2 y los 10 años y corresponde generalmente a un síndrome nefrítico idiopático. ¿Qué significa que sea idiopático? Que no hay causa conocida que lo desencadene. O sea, el niño de un día para otro va a amanecer hinchadito, ¿cierto? Con incapacidad a lo mejor de abrir sus ojos,
y va a tener este diagnóstico de síndrome nefrótico idiopático. Los casos secundarios, los que son secundarios a alguna otra patología, como por ejemplo la vasculitis, el lupus eritematoso sistémico, infecciones virales, entre otras cosas, son bastante menos frecuentes, pero que también pueden darse obviamente. La mortalidad del síndrome nefrótico idiopático ha tenido un cambio, ¿cierto?, en la epidemiología y ha ido afortunadamente disminuyendo de manera considerable y disminuyó desde un 65 a un 35% desde la incorporación en el tratamiento de algunas infecciones que pudieran dañar el riñón del uso de los antibióticos, ¿ya? Y disminuyó aún más en a un 3% gracias a la asociación de la terapia a los corticoides. Los corticoides son fármacos maravillosos, pero que tienen que ser bien usados porque si no pueden dejar también un desastre y un descalabro que puede ser incluso irreparable. Así que debe ser muy bien controlado. El síndrome nefrótico durante el primer año de vida se debe generalmente a alteraciones genéticas hereditarias o infecciones que se han adquirido durante el primer periodo de la vida, infecciones connatales, vale decir, ya sea en la etapa fetal o inmediatamente después de nacer. Se distingue el síndrome nefrótico congénito, aquel que aparece entre el nacimiento y los 3 meses de edad, y el infantil, que va a aparecer entre los 3 meses y los 12 meses. ¿Ya? O sea, en este primer año de vida hay 2 manifestaciones, el congénito y el infantil. El congénito corresponde al que aparece entre el nacimiento y los 3 meses, y el infantil entre los 3 meses y los 12 meses de edad. Esta es una patología que en general tiene una buena respuesta al tratamiento, tiene un buen pronóstico, a pesar de que de repente uno lo ve y dice, chuta, esto es más que serio, pero los niños pueden recuperarse y no quedar con ninguna secuela importante. Y eso se debe fundamentalmente al uso y manejo de los corticoides, pero básicamente va a depender de las características histológicas del daño que causa esta enfermedad. Por lo tanto, el pronóstico está basado fundamentalmente en la respuesta que tienen estos niños frente al uso de los corticoides. El uso de los corticoides se van a usar fundamentalmente para preservar la función renal, porque como vamos a ver más adelante, hay una alteración, ¿cierto?, a nivel del glomérulo, en la parte funcional del riñón, que no puede dañarse, porque si no vamos a terminar en un niño con una enfermedad crónica de manera muy precoz y que a lo mejor las alternativas de tratamiento son limitadas. Los pacientes que son resistentes a los corticoides, en un 50% de ellos va a evolucionar hacia una enfermedad renal crónica, y eso lo vamos a ver ya la próxima semana, si os quiere. Si no se logra remisión completa, los pacientes tienen el riesgo de complicaciones como infecciones bacterianas, eventos tromboembólicos y desnutrición calórico-proteica. La principal causa, el síndrome nefrótico es la principal causa del síndrome edematoso en el niño. O sea, aquí llama realmente la atención el edema generalizado, ¿cierto?, localizado en algunas áreas específicas del cuerpo en los niños. La causa es una enfermedad a nivel glomerular. Lo dije recién, a nivel del glomérulo, en donde hay una alteración, ¿cierto?, en la filtración plasmática que, de acuerdo a un buen tratamiento, puede ser reversible, pero en un número menor, ¿cierto?, puede que el daño
siga evolucionando y termine en una enfermedad de tipo renal crónica. Les vuelvo a repetir que el pronóstico es bastante bueno, la gran mayoría de los niños se recupera, pero hay un porcentaje no despreciable de niños que van a recaer con este cuadro nefrótico generalmente idiopático, ¿ya? La enfermedad glomerular, este síndrome nefrótico, puede ser primaria o idiopática, en donde no hay una causa específica que lo justifique, pero también puede ser secundaria a infecciones, a enfermedades sistémicas, a neoplasia y al uso de algún fármaco. El síndrome nefrótico congénito, vale decir, estos niños que nacen con un síndrome nefrótico congénito, se diferencia del idiopático por ser el más frecuente en la infancia, ya que hace referencia a una falla de los podocitos. Los podocitos son unas células que son células viscerales que están en el nefrón, ¿cierto? Por fuera lo recubren estos vasos sanguíneos y se encuentran a nivel del glomérulo en la nefrona. Además, participan en la función de la filtración glomerular, pero también tienen una función de mantener la forma y la morfología del nefrón. Así que básicamente estas células son las que se dañan y alteran esta filtración glomerular. El síndrome nefrótico congénito ocurre en 1 por cada 8.000 nacidos vivos y se caracteriza por resistencia a los tratamientos inmunosupresores. Estamos hablando del uso de corticoides y su evolución es progresiva y lleva a la falla renal. O sea, es un daño que ya viene de tiempo, ¿cierto?, con el cual el niño nace y donde el pronóstico no es tan bueno como el que acabamos de analizar en el síndrome nefrítico idiopático. Mientras menor es la edad en que se presenta, mayor es la probabilidad de que la causa sea genética. O sea, mientras más cercano al nacimiento, esa es la causa y en general no se va a encontrar otra causa que haya desencadenado la aparición de este cuadro. Cuando se descarta el origen genético, la causa generalmente puede ser por infecciones congénitas, infecciones que el niño haya adquirido vía transplacentaria, ¿cierto? Y que nace con esta condición que lo más probable es que lo vaya a llevar a una falla renal que puede ser variable. Los niños que nacen con esto pueden presentar edema, hipoalbuminemia, o sea, baja de concentración de las albuminas plasmáticas, proteinuria masiva, es decir, hay pérdida de proteínas por la orina y rápidamente hay una evolución a la falla renal. El cuadro se puede presentar también con hipercolesterolemia, hay aumento del colesterol, puede haber hipotiroidismo, hipocalcemia y déficit de vitamina D. Ahora, esto es súper relativo porque los recién nacidos todos tienen un déficit de vitamina D. ¿Cómo se activa la vitamina D? Por los rayos solares. ¿Y qué más? Y había una proteína, no me acuerdo el nombre. ¿Se le pone vitamina K al recién nacido al momento de nacer? Yo recuerdo, profe, que según el semestre pasado, sí. Sí,
¿no es cierto? Sí. Se le coloca una dosis de vitamina K intramuscular porque el niño no está expuesto al sol en el útero materno y por otro lado necesita de flora bacteriana intestinal para la activación de la vitamina D. Y si él nace con un tracto digestivo que es estéril, difícilmente va a poder activar esta vitamina D. Así que este déficit hay que ver cuán relativo y cuán cierto es en el recién nacido. Bueno, ¿cuál es la fisiopatología de este cuadro? En realidad, partimos siempre con una lesión glomerular a nivel del glomérulo, ¿cierto? En donde hay una alteración de estas células, ¿cierto?, que recubren el nefrón y hay aumento de la permeabilidad de la membrana basal. Este aumento de la permeabilidad de la membrana basal va a permitir, ¿cierto?, que de este filtrado se escapen cantidades importantes de proteína que se va a manifestar en esta proteinuria importante porque están perdiendo las proteínas por la orina y por otro lado hay hipoalbuminemia, se están perdiendo las proteínas, bajan las proteínas que están en el plasma porque en rigor pasan, se filtran y debieran volver a la circulación. Y esta disminución de las proteínas plasmáticas provoca una disminución de la presión oncótica. ¿Ya? Al haber una disminución de la presión oncótica se produce un desequilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica y el organismo va a tratar de retener el máximo de agua y aparecen estos edemas que son generalizados. En esta patología también hay una respuesta inflamatoria importante, ¿cierto?, que va a ser, que es causada por, o es en respuesta a estos daños de estas células, ¿cierto?, que revierten al nefrón. La proteína va a provocar la proteinuria, al haber una hipoalbuminemia, etcétera, va a provocar una disminución o una alteración en los factores de la coagulación y va a determinar una hipercoagulabilidad sanguínea. Eso por un lado. Y por otro lado, al existir una proteinuria elevada, hay un aumento en la síntesis hepática de lipoproteína, o sea, el organismo de alguna manera va a tratar de compensar esta falta de proteína, empieza a sintetizar y hay una disminución de la actividad lipoproteasa y de la lipasa con el aumento de la grasas a nivel sanguíneo, determinando una hiperlipidemia con el aumento del colesterol circulante. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas, aquí ustedes pueden ver, hay un edema importante de la cara, ¿cierto? Esta es una niñita que apenas puede abrir sus ojos. Aquí están las manos, ¿cierto? Tremendamente brillante, la impresión de que la piel se fuera a romper. Hay una proteinuria grave, están perdiendo. Si uno le pide una muestra de orina a los pacientes, la orina se ve muy espumosa, y esa espuma está dada por la presencia de proteínas en la orina. Si uno mide la albúmina plasmática, las albúminas plasmáticas van a estar bajas porque se están perdiendo por la orina y hay una hipercolesterolemia importante en estos niños. La aparición del edema es un edema bastante brusco, puede que el niño hoy día se acueste súper bien a la noche y mañana amanezca con un edema súbito que no pasa inadvertido y que se puede ir incrementando en el paso de los días si es que no hay una intervención adecuada. Generalmente hay un predominio del edema de la cara
y en algunos casos también hay un edema a nivel genital y del escroto de los niños, en las piernas, y también hay una presencia de ascitis. Los niños se ponen, hay no quiero decirles distensión abdominal porque no es ascitis, se ven distendidos, ¿cierto? Pero si uno palpa la zona abdominal, se siente nada más que un contenido líquido. Hay líquido libre en el peritoneo. Eso es la ascitis y está dado básicamente por la disminución de las albúminas plasmáticas, en donde hay una alteración a nivel de la circulación portal, en donde hace que se genere esta pérdida de agua y se aloje a nivel del peritoneo. Los niños se ven decaídos, pierden el apetito, hay vómito y hay dolor abdominal. A pesar de que existe una alteración a nivel de la filtración glomerular, a pesar de que hay un edema importante, la presión arterial de estos niños está normal o levemente alterada. ¿Cuándo se sospecha que un niño está con un síndrome nefrítico? Bueno, si nosotros tenemos un niño con estas características que acabamos de ver, lo más importante es realizar un examen de orina completa, realizar exámenes de función renal y tomar algunos exámenes de sangre, ¿cierto? Como un perfil bioquímico, y evaluar cómo están los niveles de albúmina y de colesterol. La orina completa, dentro de los elementos que nos arroja la orina completa, nos va a mostrar si hay o no proteinuria presente en la orina. La información es una información cualitativa, o sea, nos va a decir si hay o no hay, si hay mucho o si hay poco, y en función de estas cruces. Normalmente en un examen de orina la proteinuria debería ser negativa. Si esta proteinuria cualitativa sale positiva, hay que ir a hacer una prueba de función renal y evaluar y medir cuánta proteína está perdiendo ese niño en la orina. La orina también puede ser hematúrica, o sea, puede tener presencia de sangre, que puede ser microscópica, o sea, yo puedo verla así de un color típico de la orina, pero el informe me va a llegar con un número determinado de hematíes que determina la presencia de estas hematurias. Y los otros son estas células cilindro y alino que van a aparecer dentro del examen de orina, que tampoco debieran estar presentes en un examen normal. Dentro de la función renal van a hacer pruebas de filtración glomerular, que generalmente están normales. La creatinina está normal y el BUN puede estar levemente elevado con pacientes que estén con hipovolemia. Ahora, la proteinuria, si salió alterada acá, cualitativamente se va a pedir una proteinuria cuantitativa, y esa puede ser medida ya sea en 24 horas o en una muestra aislada. En los niños se considera normal una excreción de proteína de orina menor a 100 miligramos por metro cuadrado por día o mayor a 4 miligramos por metro cuadrado por hora. Así que aquí es como importante ver bajo qué condiciones vamos a tomar ese examen. ¿Qué requisitos tengo que tener yo para poder tomar una muestra de proteinuria de 24 horas? ¿Cómo lo hago? Ustedes son los enfermeros de la sala y tienen que indicarle a sus TENS que inicien la recolección de orina para mandar una proteinuria de 24 horas. ¿Cómo lo hacen? Pura enfermería. Pedirle que dejen en la habitación un frasco
y que esté indicado con una etiqueta, con el nombre del paciente, de qué hora inicia, hasta qué hora termina, para que el siguiente turno recuerde y siga con las instrucciones hasta 24 horas. Y además de explicación también a la paciente. Ya, o sea, vamos a dejar un frasco para ir recolectando la orina durante el periodo que dura. Ya. ¿Quién me habló que no miré el nombrecito ahí? Jacqueline Órdenes. Jacqueline, ya. Supónganse, usted dejó a José para orina de 24 horas y le dice, ya José, suponte tú que es un niño de 10 años, tú vas a empezar a juntar el pipí en este frasco, cada vez que vayas al baño vas a tener que hacer en este frasquito. ¿Va a hacer alguna indicación antes para empezar a recolectar la orina? ¿Cuándo parte? ¿Cómo sé que yo...? La primera orina se desecha y se empieza a recolectar de la segunda orina de la mañana hasta la primera del día siguiente. Muy bien. Así se hace. Pues sí, yo a lo mejor no necesariamente voy a partir a las 8 de la mañana, ¿ah? Pero si me llega un niño muy comprometido, yo puedo partir a lo mejor, si es que hay un laboratorio de urgencia que me lo pueda hacer, puedo partir a las 3 de la tarde, a las 5, da lo mismo. Pero lo importante es que cuando yo comienzo la recolección de orina, le tengo que pedir al paciente que vaya al baño a orinar, esa orina se elimina. Y yo ahí a las 3 de la tarde, a las 3:10 de la tarde, tengo la certeza de que la vejiga está vacía. En rigor debiera estar vacía, ¿cierto? Porque el paciente fue a orinar al baño y de ahí empiezo a juntar hasta el otro día, hasta esa hora que empezó. Pero ahí a las 3:10 de la tarde que empezó, lo mando al baño que haga la última misión para incorporarla a esta recolección. ¿Ya? No se olviden de eso. El paciente tiene que orinar antes de comenzar la recolección. Muy bien, entonces vamos a considerar como proteinuria en rango nefrótico una proteinuria mayor a 1 gramo por metro cuadrado día o mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora. ¿Ah? Bajo estas circunstancias siempre va a indicar que hay alguna enfermedad de tipo renal. El otro que se pide es el perfil bioquímico, en donde vamos a encontrar niveles de albúmina bajos. En general, el rango normal de albúmina en el paciente pediátrico es entre 3,4 a 5,4 gramos por decilitro. Y el colesterol, vamos a tener hipercolesterolemia, vamos a tener colesteroles que van a estar elevados y es aceptable tener como límite superior entre 170 y 190 de colesterol total, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las indicaciones de la hospitalización? Chiquillos, vamos a seguir un ratito nomás porque estamos a punto de terminar y dejamos lista esta clase. Debut de síndrome nefrótico, o sea, si está recién partiendo. Si hay un edema generalizado, si hay edema pulmonar, si hay compromiso de la función renal, si hay complicaciones trombóticas, si aparece algún trombo por ahí, y alguna complicación de tipo infeccioso. El tratamiento está dirigido fundamentalmente a controlar la proteinuria, a aliviar o a disminuir el edema y a prevenir las complicaciones. Va a haber un manejo de la hipoalbuminemia. Generalmente los niños van a requerir la administración de albúmina plasmática, generalmente en aquellos niños en donde hay una hipovolemia o anasarca importante. Hipovolemia porque todo el líquido ha pasado a este tercer espacio, ¿cierto? ¿Y saben lo que es la anasarca? No, profe. La anasarca es un edema generalizado duro, o sea, los pacientes prácticamente no pueden flectar las manos, los dedos, los pies. Eso.
Eso es el uso de la albúmina plasmática. Los diuréticos, solo si el edema es moderado o grave, se va a hacer una monitorización continua para pesquisar, más que prevenir. Uno no monitoriza para prevenir, sino que para pesquisar precozmente episodios de hipertensión pulmonar, de edema pulmonar, secundarios a aumento brusco de la volemia, el uso de la albúmina plasmática, por ejemplo. Drogas inmunosupresoras, en general, dijimos al inicio que respondían muy bien al uso de los corticoides y en general se dan prednisona, ya vamos a ver más adelante, pero las dosis máximas no debieran superar a los 40 miligramos. Si hay falla renal, que puede ser transitoria, pueden haber diálisis de rescate, o si hay un daño renal crónico, bueno, ahí vamos a tener que buscar alguna terapia de sustitución renal, ya sea con diálisis, peritoneal diálisis y eventualmente un trasplante renal. Pueden requerir algunas nefrectomías y un manejo nutricional porque son niños que están perdiendo prácticamente más de las proteínas que consumen en el día. Por lo tanto, imposible que logren mejorar sus niveles de albúmina. Por lo tanto, van a ser niños que van a requerir altas concentraciones de proteína en su dieta para compensar las pérdidas. Poca cantidad de sal para evitar esta retención hídrica. En cuanto al uso, a los cuidados de enfermería, uso de colchón antiescara, ya que el edema lo hace que se mueva un poco y la piel está muy delgadita, ¿cierto? Y la misma presencia de edema hace que cualquier rugosidad de la sábana o lo que sea se incruste y rompa y provoque una lesión por presión. Suspensión escrotal para evitar erosiones y que se escare la zona por el edema. Idealmente mantener las extremidades en alto de acuerdo a cuánto tolere un poco el paciente, ¿cierto? Porque también pueden tener a lo mejor algún grado de dificultad respiratoria por probable edema pulmonar que puedan presentar, y esto dado fundamentalmente para facilitar el retorno venoso. Baño diario con jabón neutro. Generalmente los pacientes que tienen anasarca tienen como un exudado y en el fondo exuda plasma. Tienden a tener húmedas un poco las articulaciones y que pudieran, sobre todo en el cuello, empezar a macerar la piel y aparecer algunas zonas de micosis, fundamentalmente en los pliegues. Lubricación de la piel, valoración de zonas de riesgo en cada visita de enfermería, cuantificar la fovea, o sea, cuánto edema hay, constatar indemnidad de la piel, ropa de cama holgada y libre de arrugas. Ojalá que uno pueda ocupar una alzarropa, ¿cierto? Y que la ropa no entre en contacto directo con el cuerpo del niño. Bueno, ahí venía uso de alzarropa. Retiro de las contenciones e inmovilización en cada tensión. Ojalá que ningún niño requiera estar contenido. Generalmente si están con su mamá están bastante más tranquilos porque el edema no sabemos hasta qué momento sigue aumentando y el hecho de tener a lo mejor una contención excesivamente apretada pudiera causar por sí lesiones. Rotar los sensores, la sonda y observar la piel en cada tensión. Y en estos pacientes, si es que no tienen una medición continua de la presión arterial, el manguito debe ser colocado exclusivamente para la toma de presión y debe sacarse. Hay un vicio dentro de los servicios que los pacientes a lo mejor un poco más complejos mantienen el manguito de presión puesto. Aquí la verdad es que no debiera mantenerse ni en este caso ni en ninguno, es molesto para todos. Y si uno requiere tomar frecuentemente la presión,
van a canalizar una arteria y van a tener una evaluación continua de la presión arterial. En relación al tratamiento farmacológico, bueno, ya hablamos de la albúmina, ¿cierto? Y los diuréticos pueden ser diuréticos de asa, en donde el que se usa con mayor frecuencia es la furosemida, los tiacídicos, que la hidroclorotiazida es la que se usa más frecuente, y los que ahorran potasio también pueden ser utilizados en este tipo de pacientes. Otro tipo de diurético, el manitol, de uso endovenoso, es como una solución, ¿cierto? Y que va a depender fundamentalmente de las condiciones y del efecto terapéutico que se quiera requerir. Y la prednisona, que es de rigor, ¿cierto? Porque se asume que los síndromes nefróticos tienen un alto componente inmunológico, autoinmune, y que estarían exacerbando una respuesta inflamatoria. La recomendación terapéutica para el primer episodio son prednisona oral 60 miligramos por metro cuadrado de superficie, y que debiera durar aproximadamente durante 6 semanas, y después bajar esa dosis a 40 miligramos también por otras 6 semanas. Ahora, el tratamiento por 3 meses en general se asocia a un menor número de recaídas dentro de 1 a 2 años, si es que este tratamiento se hace por un periodo menor. En cuanto a las indicaciones del alta, debe ser un régimen normoproteico, porque ya se supone que este proceso inflamatorio de las células ha pasado, ¿cierto? Y que ya el niño no va a estar perdiendo proteínas, va a tener una dieta hiposódica, deben mantenerse los medicamentos inmunosupresores, y deben mantenerse los antihipertensivos si es que se llegaron a utilizar y si es que el niño los requirió. Evitar profilaxis de trombosis, evitar que los niños pasen en reposo, profilaxis de las infecciones y énfasis en control y seguimiento. Son niños que van a tener que requerir un seguimiento estrecho, ¿cierto? Y estar evaluando perfil bioquímico, función renal. A veces basta con un citoquímico de orina. Bien, hay 2 lecturas dirigidas para este cuadro. Revisen este sitio web de Medicina UC, que es súper clarito y les va a dar y aclarar a lo mejor algunas dudas. Hasta ahí vamos a quedar. No sé si quieren hacerme alguna pregunta, alguna consulta.